Muy buenos días. Mi nombre es Leonor Salavata Torres, soy arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta. Quiero agradecer a la doctora Bello por habernos invitado a esta conferencia, también a la doctora subdirectora de la universidad y por supuesto a los estudiantes y profesores que puedan encontrarse en este auditorio. Primero que nada, rendirles a ustedes un homenaje a los que están presentes por haber tenido en cuenta en este ciclo el Banco de la República a culturas indígenas, tenernos en cuenta a los pueblos indígenas, que somos el origen de la sociedad colombiana y latinoamericana. Creo que la historia, no solamente de las mujeres indígenas, sino de los hombres indígenas, de los pueblos indígenas, de las identidades latinoamericanas, tienen una razón de origen. Desafortunadamente, la historia y el tiempo ha sido a veces indiferente a las realidades que vivimos todos los días. Y yo siempre he dicho, es que la historia lo que cuenta es que cuando vinieron los conquistadores y vinieron acá los europeos, lógicamente que no vinieron mujeres. Creo que la historia no cuenta de mujeres europeas que vinieron a conquistar el continente y vinieron hombres. Por lo tanto, eso nos pone a pensar si la madre de las identidades latinoamericanas y de las sociedades que hoy se han desarrollado en estas tierras de estos continentes, la madre no pudo haber sido indígena, tuvo que haber sido indígena, porque éramos los que habitábamos. Y por lo tanto, esa identidad que hoy está perdida en la sociedad colombiana, sobre todo, tiene una raíz, que es la mujer indígena. Y yo creo que esa cuestión ha sido un tema de desconocimiento en una época. Luego hemos avanzado y hay un reconocimiento hoy en día, pero también tenemos un conocimiento. Muchas gracias, yo pongo a descansar la mochila. El conocimiento de los pueblos indígenas hoy en el mundo son relevantes, más que los conocimientos científicos que están comprobados hoy. Y eso se refleja en la posibilidad de mantener el equilibrio de la naturaleza. Nosotros somos gente que hemos vivido en generaciones en nuestras tierras, en nuestras regiones, con una lengua propia, con unas costumbres propias, con una forma de pensar propia, con una manera de compartir propias, que no hemos tenido que hacer una primaria, hacer una secundaria, llegar a un posgrado, hacer los doctorados, especializaciones, ¿no? Porque es una transmisión de conocimientos permanentes, ¿no? En la oralidad. Nosotros somos orales. Nosotros no escribimos. Sin embargo, los avances tecnológicos que nos brinda la sociedad son importantes. Nosotros no solamente valoramos lo que nosotros tenemos o sabemos, valoramos lo que saben los demás, lo que tienen los demás, y tenemos la capacidad de seleccionar qué es lo que nos sirve o qué es lo que nos perjudica, o qué conocimientos realmente nosotros podemos tener que son de los demás, pero eso fortalece. Pero no todos los conocimientos pueden fortalecer, suplantan desarrollo de otros conocimientos, de otras culturas,
que no están en el medio urbano, en el medio de los laboratorios, en el medio de la invención, sino que están en el desarrollo permanente con la vida. Por eso un campesino sabe mucho. Por eso la gente que tiene prácticas permanentes sabe mucho para la vida. Así pasa con los pueblos indígenas. El problema que debiéramos de superar en Colombia es saber entender que esa diversidad de culturas, de formas distintas, nos podrían facilitar a Colombia una serie de soluciones a los problemas que tenemos, sobre todo ambientales, climáticos, y que nosotros estamos copiando también costumbres que no son las adecuadas porque también abandonamos. ¿No? Y no se puede decir que un arhuaco de hace, ya con a mi edad, por ejemplo, no es igual los arhuacos que yo conocí hace 30 años a los de ahorita. Cambiamos, evolucionamos. Y eso en Colombia es una riqueza enorme. En Colombia, yo no sé si alguien me puede decir en este momento, ¿cuántos idiomas hablamos en este país? Y seguramente que todavía quedamos pensando que se habla el castellano. Y por ahí empezamos a tararear de pronto el inglés que nos enseñan en la escuela o en las universidades o en los institutos. O alguien que haya pasado realmente a vivir en países extranjeros, en fin. Y de pronto un conocimiento que no sea común. Pero en Colombia, los indígenas, solamente los indígenas, hablamos 64 idiomas distintos. Y en la Sierra Nevada hablamos 3 idiomas distintos: el arhuaco, Ogi y el Wiwa. Desafortunadamente el cancuamo desapareció, la lengua. Todos somos bilingües de nuestra lengua y del castellano. Pero en Colombia, esos 64 idiomas, más el castellano, más el palenquero, ¿no? Y hay otro que es el de los rom, el de los gitanos. Estamos en 67 idiomas se hablan en este país, el castellano. Y yo creo que vivimos a espalda de eso. Y cada idioma es la expresión de un sentimiento, del espíritu, del conocimiento que tenemos las personas. Es la forma de expresar. Y yo creo que esto es empezar a pensar de que tenemos formas distintas de vivir en este país. Y es necesario. ¿Por qué se hace necesario? ¿Por qué el universo, la Tierra necesita? Las culturas, por ejemplo. Porque esa forma distinta permite una protección en áreas importantes. Y esas áreas importantes no me benefician solamente a los que vivimos en ese lugar. Para ser más precisa, más objetiva en lo que estoy diciendo. Mire, el territorio del municipio de Valledupar no tiene territorio de agua. Todo el agua que baja de los territorios indígenas bajan a proteger Riohacha, Valledupar, Santa Marta y todos los municipios que están en la parte baja. Pero si nosotros tuviéramos unos mecanismos diferentes de desviar el agua, yo qué sé, algunas prácticas que no son de nuestra cultura, el agua no bajara. Y ustedes observan cómo el río Guatapurí llega bien hasta el puente Hurtado. Y de ahí el río desaparece. Así de sencillo. De ahí para allá no alcanza la desembocadura. O el río Cesar, por ejemplo, que nace también en la sierra, no alcanza a llegar a Valledupar. Porque son formas de vida, son costumbres, son maneras de cómo uno
convive en extensiones de tierras o en lugares donde vivimos acorde entre la naturaleza y nosotros. Ahora que cuando nosotros ya empezamos a tener costumbres de afuera, lógicamente que eso tiene un impacto en la naturaleza. Por eso el uso, el mantenimiento de las culturas hoy en día son una solución para el recalentamiento global. Son una solución para el cambio climático y siguen siendo. Y yo creo que en estos momentos cobra importancia entre nosotros la convivencia para no solamente para la paz que necesitamos, para ir contra la violencia, porque hay que acabar con la violencia, pero también hay que generar ese espacio de valorar lo que tenemos, lo que somos y lo que alcanzamos. Cuando, cuando nosotros, realmente hablo de los pueblos indígenas de Colombia o otros pueblos indígenas en el mundo, porque afortunadamente todavía existimos. En Europa tenemos los indígenas inuit, por ejemplo, o tenemos los sami, que son más blancos que los noruegos y que los suizos y que toda esta, toda esta gente de todas estas sociedades. Y viven y conviven con sus lenguas, sus formas de vida. Ahora la preocupación es por el deshielo del Polo Norte, por ejemplo. Y tener la oportunidad de palpar, de tocar, de estar con ellos y fortalecerse uno mismo. Yo creo que hace falta conocer mucho el mundo para valorar mejor lo que uno tiene. Lo digo porque si uno se va a territorio asiático, por ejemplo, los indígenas de la cordillera, a quienes conozco y conocí, o los indígenas europeos, o norteamericanos, o peruanos, o bolivianos, hay una riqueza enorme que le aportamos a la humanidad, le aportamos a al universo. Y esto genera valores importantes en las investigaciones antropológicas o en las investigaciones sociológicas, ¿no? Porque los indígenas lo que sí hemos podido es avanzar, no solamente en mantener nuestros conocimientos, en nuestra identidad, sino que también hemos tenido la posibilidad de aportarle a otros. Y eso lo que contribuye es a fortalecernos como personas y como sociedades. Uno se pone a valorar, por ejemplo, lo importante que sería que siquiera unos 3 o 4 vallenatos hablaran un idioma indígena. ¿Por qué no el arhuaco? ¿Por qué no el cogi? ¿Por qué no el yupa? ¿O por qué no el huigua? Yo tengo un hijo científico, físico científico. Tengo una bióloga también científica. Tenemos arqueólogos, médicos, las disciplinas que quieran. Pero todos vamos con el poporo, con la coca, vamos con los collares, vamos como somos, vamos con la mochila y todo esto. Porque para nosotros la identidad no es una cosa que se copia. Yo me acuerdo que estuve en muchas oportunidades en Europa y en los viajes. La gente va muy elegante, latinos, y llegan hasta donde llega inmigración, porque son latinos, porque es colombiano, ¿no? Y esa discriminación que se tiene hacia el otro, de pronto a los indígenas por tener una identidad clara, esta es una indígena que viene en una mochila con collares y seguramente habla su idioma, nos ven iguales, me ha pasado, nos ven iguales a un alemán, o nos ven igual a un suizo simplemente que es distinto.
es un indígena, pues su identidad está ligada con esa manera de concebirnos. Una vez yo iba con un viceministro del Interior, y no lo iban a dejar pasar, porque no había llevado el pasaporte diplomático. Entonces, yo me le acerqué porque lo conocía, nos conocíamos. Y eso fue a la entrada de Suiza, ¿no? Entonces, tranquilamente, si él es un ciudadano, como puede ser cualquier suizo, ¿no? Pero como no llevaba una identidad así clara, la discriminación racial sigue siendo un tema que hay que eliminarlo algún día. Se elimina porque es mujer, porque es indígena, porque es pobre, porque es distinto, porque es negro o es de descendencia afrodescendiente. Y por algunas condiciones. Yo creo que ese tema de la discriminación racial es un tema que se debe trabajar profundamente. Por eso yo le agradezco al Banco de la República, a la Universidad Andina, en donde he estado en varias ocasiones, también antes de la pandemia, y hemos tratado siempre de tener nuevos perfiles de doctores, de personas intelectuales que estén en la capacidad también de hablar de lo que son, de un origen indígena. Y no hemos logrado aún superar eso. Valledupar a veces un taxista lo deja a uno porque uno es de Manta. Pronto lo dejan a uno, no lo quieren subir al carro porque es un indio. Si es arhuaco, de pronto no tenemos tanto problema en Valledupar. Pero si es un yupa o es un cogi, menos. Entonces, yo creo que eso es muy importante irlo superando, porque ya hay un cambio. Hasta el 91, cuando la constitución política, los indígenas todavía éramos tratados según la ley, éramos salvajes o semisalvajes. Los salvajes eran los indígenas que le interesa más el Ican, por ejemplo, nuestra lengua, la hablan, y de pronto no les interesa mucho eh, conocer este mundo de afuera. Y esos indígenas se les llamaba salvajes hasta el 91. Y los que dejábamos la lengua y dejábamos las costumbres y dejábamos todo, eran semisalvajes. Así estaba establecido en este país. Del 91 hacia acá, nosotros logramos, junto con la sociedad colombiana, eso no fue el sistema político administrativo de Colombia que concedió derechos. Fueron los intelectuales de las universidades que contribuyeron, sobre todo las universidades del interior del país. Desafortunadamente lo puedo decir con toda la seguridad que tengo. Pero se logró que la sociedad colombiana cambiara ese patrón que tenían de ser salvajes o semisalvajes y teníamos otra lengua, otras costumbres. Y avanzamos con los derechos que tenemos establecidos. Hoy en día la diferencia de los derechos que tenemos se dan en el marco de esa diferencia de las culturas, del respeto, del conocimiento del otro, que juega un papel relevante. Ese cambio que se dio en el 91, yo creo que ha generado unas condiciones mejores para todos. Y como dijo Mam, 82 pueblos indígenas tenemos en Colombia y somos culturas distintas, 64 idiomas distintos. Y como decimos también nosotros, que los pájaros cambian de plumaje, pero no cambian el canto.
Entonces, esas culturas indígenas son necesarias para el país, son importantes para el país. Colombia se da en este momento el lujo de decir que es uno de los países más megadiversos del mundo, o que la diversidad biológica es uno de los, si no es el primero, es el segundo en el mundo. Pero si uno va y se da cuenta dónde está eso, pues eso está en los territorios indígenas, en los territorios campesinos, no de la industria, ¿no? Y eso le da a Colombia un valor importante en el mundo para esto. Yo creo que esto me interesa a mí mucho, por eso estoy aquí. Yo quiero agradecer profundamente pues haberme permitido estar acá, a ustedes, a la universidad, al Banco de la República, y compartir con ustedes una pequeña parte de lo que podríamos realmente hablar con ustedes. Pienso que la universidad es el espacio que dignificará al país y realmente nos sacará del conflicto político, armado, económico y cultural que vivimos en este país. Creo que el espacio más sano para superar estas situaciones que nos están realmente llevando al caos, y consideramos que podemos avanzar en la medida que la participación sea de hermandad, sea de respeto del uno hacia el otro, podamos lograr eh, mejorar las condiciones que tenemos. No sé si esto que he dicho, hay alguna pregunta que quisieran hacer, o no sé cómo manejan aquí la... Sí, esa es una pregunta muy importante. En este momento los pueblos indígenas, nosotros, por ejemplo, mi generación, no, pues yo no aprendí a leer y escribir en el ICA, pero por ejemplo ya mis hijos y mis nietos son bilingües en la escritura, en la lectura, en el oído, en la habla, en el lenguaje. Es decir, bilingüe de cuna, no es que fueron y aprendieron el castellano aquí o allá, sino que en la casa pudimos formar los hijos bilingües en nuestras propias comunidades. Claro, la relación con Valledupar o con Santa Marta o con... son bilingües. Y esa escritura, por ejemplo, hemos avanzado en que sean nuestros propios lingüistas los investigadores de nuestras lenguas. Tenemos etnolingüistas también, que se ha creado la gramática aruaca, como se ha creado la gramática kogi, la gramática uigua, y se están esos avances. Son investigaciones científicas también, son investigaciones apoyadas por ejemplo, el Instituto el Instituto Franco-Latino en París, por ejemplo, que se establecieron en la Universidad de los Andes en ese momento. Se formaron etnolingüistas indígenas. Nosotros tenemos personas formadas que lo que han hecho es crear la gramática. Es decir, no fue que vino aquí un inglés o vino allá un alemán o vino otro, un español aquí a decirnos cómo era la gramática arhuaca, ¿no? Eso nos ha llevado a que hoy en día tengamos cartillas en donde toda la primaria tiene, tiene una educación intercultural. Quiero decir, se aprende para que puedan venir a la Universidad Andina o a la Nacional o se vayan a donde quieran. Pero también se aprende en ICANN y en castellano lo que somos nosotros.
Entonces, creo que ese desarrollo se está dando, pero es desafortunado que en Colombia, que en este país, la educación pública, donde todos podamos llegar, y la educación privada, por supuesto, también tengan la obligación de hacer desarrollar conocimientos propios del país. Pero nosotros hemos avanzado, yo creo que los arhuacos más que nadie, hemos seguido avanzando con estos estudios. Creo que ha sido muy importante porque, por ejemplo, que tengamos científicos, que tengamos matemáticos, que tengamos biólogos, que tengamos antropólogos, que tengamos médicos, odontólogos. Ya eso es un servicio común, necesario para todo. Ya nosotros lo tenemos, pero el ayo, el poporo, su tradición, su lengua, siguen imperantes, igual que el conocimiento que adquirieron por fuera. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo que eso hace es que uno sea uno mismo. No somos imitaciones de otros lados, ni mucho menos, sino que nos sentimos como somos, nos queremos nuestra tierra, nuestra comunidad como igual, y no necesariamente sentimos que el conocimiento de afuera, conocimiento científico o profesional, sea más ni menos, ¿no? Sino que es necesario en la relación intercultural. Y por eso sí mantenemos eh, una lucha permanente para que el Estado colombiano realmente implemente mejor los derechos que tenemos para la educación. Porque es que es muy caro que una maestría cueste, no sé, 8 millones, 7 millones, no sé qué. Es que es inalcanzable para las condiciones económicas de muchos colombianos, no solamente los indígenas. Pero mantenemos ya la posibilidad de tener conocimientos escritos en ICANN y conocimientos también en castellano. Al igual que se están produciendo diccionarios para nosotros, del ICANN al castellano y del castellano al ICANN. Todavía no hemos empezado a trabajar, por ejemplo, un diccionario entre el ICANN y el Tamana de los Wiwa o de los Kogis, ¿no? Entonces, pero yo creo que entre lenguas tenemos que avanzar algún día a la conservación de esas lenguas. Gracias por eso. Una de las preguntas que relacionan desde la plataforma dice, si bien es cierto que el papel de la mujer ha sido una lucha constante de reconocimiento y valor de igualdad de condiciones, oportunidades, derechos en todos los aspectos, en relación con las culturas indígenas, ¿se evidencia en mayor o menor medida este tipo de diferencias sociales en sus comunidades? Muy bien, muchas gracias. Es una pregunta importante también, muy importante. Y creo que yo me confundo cuando hablan de mujer indígena o hombre indígena, a mí como que eso no, como que somos iguales, ¿no? Y que las mujeres indígenas tenemos unos problemas, claro que los tenemos. Y los hombres indígenas, por supuesto que los tienen. Entonces, para resolver los problemas tenemos que estar separados. Y entonces a mí como que eso como que no me funciona mucho en mis discursos y en mis ponencias, pero sí tenemos también dentro de nuestra cultura que sí existe una situación de la mujer indígena, como existe una situación con los hombres indígenas. Durante el conflicto armado, ¿a quién matan? A los hombres, más que a las mujeres. Ahora nos están matando a las mujeres también, bien, pero los asesinan a los hombres. Pierden la vida, pero la orfandad de los niños y la viudez de la mujer es consecuencia de un crimen contra un hombre. Entonces uno siempre se pregunta, un ejemplo tan descarnado como el que les puse, nos hace pensar que los hombres y mujeres, porque tenemos que estar separados. Pero Europa y Estados Unidos lo dijeron que había que tener el concepto de, ¿cómo es que le llaman?
el concepto diferencial. Entonces uno se pregunta, si en la mujer indígena hay unas condiciones que están impuestas también por la forma de relacionarse hacia afuera, ¿es es el mismo concepto o es la misma teoría que hay en las comunidades indígenas? Uno, uno observa cómo, por ejemplo, aquí debe haber que no me acuerdo exactamente los dos términos que exigen, sobre todo los proyectos de cooperación, que tiene que haber una parte, hay que invertir en tema de mujeres, de niños, de mujeres, bueno, y entonces nos parten, sí, equidad de género, no, eso se llama, es diferencia de género, algo así, no me acuerdo. De todas maneras, uno se pregunta, en los pueblos indígenas tiene que haber ese concepto directo de que las mujeres y los hombres tienen que estar aparte, o que hay valores de las mujeres y de los hombres que son distintos. Lo que primero tenemos que saber es si realmente debe haber un cambio o no, o si existe una diferencia entre mujeres y hombres o no, según la cultura. Entonces, siempre me digo, las mujeres indígenas, claro que tenemos unos problemas, pero si yo quise estudiar, yo pude estudiar. Mis hijas y mis hijos estudiaron igual, ¿no? El derecho a la tierra es igual, tanto hombres como mujeres. ¿Qué tenemos de diferente las mujeres a los hombres? Que en el hogar lo hacemos mejor las mujeres. Somos más garantías en la crianza de los humanos. Eso es cierto, eso no es falso. La mamá de cada uno de nosotros, las abuelas de cada uno de nosotros, hicieron posible una forma de uno ser. Y eso se transmite desde el momento de la fecundación, y no solamente hasta que nace, sino hasta que muere. Porque en el caso de los hombres, para mí, no porque yo crea, pero sí creo que si las mujeres representamos la tierra como tierra, pues no solamente las mujeres indígenas, sino las mujeres no indígenas también representan a la madre tierra. Pero no es porque parimos, o no es porque alcanzamos la reproducción humana, no solamente por eso, sino porque somos el equilibrio de la vida de todos los seres. Y yo creo que eso es cierto. Y y la mujer estamos en capacidad de formar hombres, y somos hijas de hombres. ¿Cuál es la diferencia en esto? En que tenemos una manera de comportarnos de diferentes maneras. Y así como decía mi papá, lo peor que me ha pasado a mí es que Dios no me haya dado tetas para yo alimentar a mis hijos. Y esos sentimientos existen también en los hombres. O estas expresiones que a veces uno encuentra, es que los hombres no pueden llorar, pues que lloren, ¿no? Pues tienen sentimientos igual que nosotras. Entonces, hay una serie de cuestiones, de situaciones que pensaría uno que no deberían sino superarse. La convivencia, la igualdad entre nosotros, la complementación que debe haber. Porque, claro, en un espacio donde hay hombres y mujeres estamos complementados. Y cuando se comparte de manera igual, es mejor superar esto que empezar a pensar. Para mí es un error pensar que si las mujeres indígenas tenemos un problema, tenemos que organizarnos aparte para poder solucionar el problema. Pero si eso es competencia también de la sociedad donde vive, de la comunidad donde estás, debe ser interés de todos, de hombres, de mujeres y de todo, para superar realmente una situación que puede ser de fondo.
Entonces, las mujeres indígenas, pienso yo, que no deberíamos, bajo mi opinión individual, estar separadas de la comunidad, de nuestras autoridades, de nuestros mamos en este caso, y de nuestros hombres. Eso que a mí me digan que yo tengo que resolver mi problema porque yo soy aparte y los hijos míos qué, y mi marido y mi papá qué. No, no, yo creo que en este caso eh, la, el enfoque diferencial, ¿no? Que se debe aplicar el enfoque diferencial en todos los proyectos de cooperación. Entonces, organícense mujeres por un lado, no sé qué, niños por el otro. Y en los pueblos indígenas eso divide, divide y reinarás. Y eso debilita la división. ¿Por qué una institución indígena liderada por hombres no puede estar liderada por mujeres, por ejemplo? ¿Y cuál es el impedimento para no poderlo hacer? Se puede hacer. Entonces, entonces eduquémonos entre nosotros, hagamos conciencia pública de lo que tenemos para que podamos estar juntos como debe ser. Entonces, el enfoque diferencial no debe estar en las culturas indígenas. El enfoque debe ser cultural. Si allá hay una cultura, por ejemplo, la cultura puede ser Kogi, puede ser Kamansá, puede ser Inga, puede ser o Ayú. Allá en esa estructura de la cultura se puede saber si existe un enfoque diferencial o no existe. Y por qué existe y cómo funciona eso. Pero no es llegar a una cultura indígena a decir que las mujeres se organicen aparte o que las mujeres. Entonces yo creo que eso es una de las cuestiones que están en discusión y por eso es una pregunta importante, pienso yo. Muchas gracias. Otra pregunta que envían a través de la plataforma Webex dice, ¿cómo podemos desde la academia, instituciones y entidades fortalecer, dar a conocer las investigaciones y estudios realizados por mujeres indígenas si no siempre se conoce qué se está haciendo en este sentido desde las comunidades? Sí, ya hay, gracias por esa pregunta, es muy importante también, porque va directamente y toca realmente fibras que son muy importantes. Efectivamente, las propuestas que hemos hecho han sido escuchadas en muchas partes. Yo fui participante de la mesa de trabajo de la constituyente del 91 en Colombia. Nosotros con eso avanzamos y seguimos avanzando y en el reconocimiento. Y en esto también nosotros hemos propuesto que haya, por ejemplo, cómo superar la discriminación racial contra los negros o contra el pobre o contra el campesino o contra nosotros los indígenas, ¿no? A través de crear cátedras de educación. ¿Por qué los doctores que manejan este país nos tienen tan hundidos en la situación que vivimos de violencia, de desigualdad? Es el primer país más desigual que hay en el mundo, prácticamente, con otros poquitos. Los más desiguales. Entonces, ¿cómo superar eso? Es que desde niños, en las cátedras, en el jardín, hasta llegar a los doctorados y de ahí para arriba, enseñen diversidad cultural, enseñen cultura. En esa medida que vamos entendiéndonos, nos vamos queriendo más, nos vamos entendiendo mejor, nos vamos valorando como somos. Yo me acuerdo, yo sé que, por ejemplo, en la sierra,
Una persona que sea desconocida, le tenemos prevención. Que viene a robar, que viene, es desconocido. Siempre habrá una prevención para el desconocido. Y acá, por supuesto. Por ejemplo, uno tristemente, pero eso ya lo hemos superado hace 10 años para acá. Por ejemplo, en Valledupar, los indios arhuacos pintados allá en un cuadro, perfecto. Pero un indio arhuaco poporeando en las oficinas siempre como que ensucian mucho, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones que pueden ser pasajeras se pueden superar, se superan en la medida que nosotros valoramos de fondo al otro. Bueno, ellos usan un poporo, bueno, si le tengo confianza, bueno, ve, haceme el favor, sentate aquí tranquilo, me vas a regar muchas hojas de ayo, por ejemplo, lo entenderíamos perfectamente, si es conversadito. Y no hay necesidad de discriminarnos entre nosotros. Y yo creo que la superación de la humanidad está en eso, en la capacidad que tengamos de aceptarnos el uno con el otro, en esa capacidad de que sabemos si hemos tenido un desarrollo humano. El problema es eso. El problema es que mientras no superemos esa falta de conocimiento, de respeto hacia el otro, no alcanzamos a mejorar y tener un desarrollo adecuado. Y como decimos nosotros los indígenas, pero es que si no nos respetamos siquiera entre nosotros, vamos a respetar un animal o vamos a respetar una planta. Y yo creo que eso es de esa manera, montando cátedras, porque se puede hacer desde las guarderías y podríamos aportarle al mundo científico también. Hay muchos aportes. Por ejemplo, tenemos conocimiento que con el SIDA había gente, personas que no. Yo seguí un proyecto de la diversidad del genoma humano de los científicos y me acuerdo que en África encontraron indígenas que no se reproducía el SIDA. Y fueron buscando y fuimos aportando entre indígenas y científicos, y era un gen indígena que no permitía el desarrollo del SIDA. Y aquí en Panamá también, ¿no? Entonces uno encuentra cómo mejoraríamos entre nosotros mismos si hay una relación de respeto, hay una relación de igualdad, ¿no? Y dejáramos de ser como, ¿no? Sí, un poco creídos, un poco como creernos superiores a los demás cuando son distintos. Entonces yo creo que hay que superar ese tipo de cuestiones a través de las cátedras, desde las guarderías hasta hasta los doctorados. ¿En el auditorio hay alguna otra pregunta? Entonces concluimos de esta manera. Le agradecemos a nuestra ponente, a la líder indígena colombiana del pueblo arhuaco, eh, la señora Leonor Salavata Torres, por su presencia en este importante espacio liderado por el Banco de la República Valledupar y la Fundación Universitaria del Área Andina sede Valledupar. Le cedo la palabra también para que cierre entonces la conferencia. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Eh, Creo que agradecerles también por la oportunidad de llevarle un mensaje indígena, también de ya no solamente escuchar a los que son estudiosos o investigadores de culturas indígenas, que son muy importantes, por supuesto, pero también de escuchar liderazgos de muchos indígenas que tenemos en el Cesar y que tenemos aquí de espalda, pero ahí estamos. Y agradecerle profundamente, doctora Bello, y a la subdirectora de la universidad por esta invitación. Muchísimas gracias a todo el público.